Buenos días. En el día de hoy yo he invitado a Solana para que nos hable sobre la técnica para colocar vías centrales ayudados por el ecógrafo o guiados por el ecodoppler, digamos. Solana Pellegrini es una persona que ha hecho su formación de especialidad, es especialista universitaria en terapia intensiva pediátrica, ha hecho su formación como becaria aquí en el hospital. Fue una de las primeras becarias del programa de Teleuci hace ya 5 años. Yo tuve el placer de ser director de una beca de investigación que ella hizo un trabajo multicéntrico sobre seguridad del paciente. Por favor, cierren los micrófonos porque si no se superpone con la presentación. Un trabajo multicéntrico sobre seguridad del paciente, y Solana ha publicado y expuesto en jornadas y en congresos el tema que hoy va a presentar. En realidad son 3 presentaciones. Esta primera presentación tiene que ver con cómo se fue generando, digamos, cómo se fue programando el establecer esta estrategia para colocación de vías centrales. Antes lo hacíamos con reparos anatómicos. Después va a haber una segunda presentación también relacionada con el tema y una tercera sobre la aplicación de la ecografía en manos de los terapistas para pulmón. Nosotros hace ya más de 30 años, cuando empezamos a colocar vías centrales, una de las complicaciones que había era primero fallar, no poder colocar la vía central, la otra la punción y la presencia de un hematoma y algunas complicaciones raras, pero más severas, sobre todo en chicos, en pacientes pequeños y chocados o en condiciones límites. Y desde ya que la incorporación de la ecografía es una ayuda importante para reducir significativamente este riesgo potencial, digamos, de fracasos o de eventos adversos. Por supuesto que uno debe seguir conociendo la metodología para colocar vías con reparos anatómicos para cuando no cuenta con el ecógrafo, pero indudablemente es una estrategia, un aprendizaje y una capacitación que el terapista pediátrico y el de adultos también debe incorporar en su formación. Bueno, Solana, un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos. 24. Traten de, si quieren, de apagar todos los micrófonos para que me puedan escuchar bien, y cuando terminemos un poco la charla, si alguno quiere hacer alguna pregunta, me avisa. La idea de la charla de hoy es justamente accesos vasculares ecoguiados. ¿Es un mito o ya es una realidad? ¿Qué sabemos hoy? Como verán, es una foto de un paciente nuestro de acá de la terapia intensiva, y como verán tiene bombas por todos lados, tiene catéteres por todos lados, porque tiene respirador, tiene catéter venoso central, tiene catéter para hemodiálisis. Así que es un paciente realmente crítico y poliinvadido, como los que manejamos generalmente los terapistas. Como sabemos, la canulación venosa central es uno de los procedimientos más frecuentes en las terapias intensivas. Cientos de miles de vías venosas centrales son colocadas en pacientes por año en diferentes hospitales. Las tasas de complicaciones y las fallas siguen variando. Es más, hay muertes que aún han sido reportadas. El cateterismo vascular en un paciente pediátrico tiene mayor dificultad para la localización vascular por referencias anatómicas. Esto es por el solo tamaño. No es lo mismo un paciente adulto que tiene una masa corporal mucho más grande que por ahí un lactante de 10 kilos. El diámetro vascular también es menor, y eso dificulta muchas veces la palpación y la visualización vascular. Hay mayor fragilidad capilar, que eso favorece a la ruptura. Hay mayor riesgo de punción y de lesión de estructuras no deseadas,
porque todo está muy cerca y siempre existen variaciones anatómicas de los vasos, igual que en los adultos. Siempre en un paciente crítico que uno necesita una vía de urgencia, un acceso venoso central de urgencia, es un desafío. Mientras más pequeño es el paciente, es más complejo por el tamaño de los vasos y es realmente el desafío que uno tiene que vivir diariamente. Hasta hace unos años, a mí también no soy tan joven, y cuando yo empecé mi formación en terapia intensiva, la única técnica que existía y la que aprendimos como becarios y como residentes es la que nombró el doctor, que es la técnica convencional guiada por reparos anatómicos. Es decir, uno sabía la anatomía del paciente y sabía que el paquete vascular iba a estar en ese sector y la punción era ciegas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos mayor número de punciones, teníamos mayor índice de fracaso y teníamos mayor número de complicaciones, ¿sí? Las complicaciones cuando poníamos yugular interna, las más temidas eran los neumotórax, la punción carotidia y los hematomas, y cuando poníamos femorales, las punciones hacían que tengamos hematomas, múltiples punciones con hematomas y es más, trombosis y a veces infección. ¿Hay algún micrófono abierto? Por favor, les pido que lo cierren. Como verán, hay muchísimas publicaciones y cada vez más que empezaron a avalar hace unos años, que ya vamos a hablar, y avalan el uso de la ultrasonografía para la colocación de catéteres venosos centrales. Desde 1979 más o menos, o sea, hace 46, 40 y pico de años, empezaron a aparecer los primeros reportes donde ya empezaba a usarse la ecografía para la guía y colocación de los catéteres venosos centrales. Años después empezaron a haber cada vez más reportes, muchos en adultos al principio, muy poco en pediatría. Siempre los adultos van varios pasos más adelante que nosotros, hasta que empiezan a surgir recomendaciones, primero de la Sociedad Americana de Ecografía, de la Sociedad de Anestesiología, y finalmente en el 2002 las guías NICE, donde ya pasa a ser una recomendación el uso de la guía ecográfica en la colocación de catéteres venosos centrales en niños, y ya habían empezado a aparecer algunos reportes en pediatría. Como saben, los ecógrafos portátiles, hoy hay mucha disponibilidad de ecógrafos portátiles, y estos, por su tamaño y la fácil movilidad, tienen una gran calidad. Y nosotros en las terapias intensivas cada vez lo usamos más, no solamente para la colocación de catéteres centrales, sino como una herramienta de rutina para hacer un montón de procedimientos, para ver pulmón, para ver diafragmas, para weaning respiratorio, para colocación de catéteres venosos, catéteres de diálisis, la verdad, para hacer un ecodoppler cerebral y ver si el paciente está en muerte encefálica, si tiene hipertensión endocraniana. La verdad tiene múltiples usos en una terapia intensiva y es una herramienta que vamos aprendiéndola a usar día a día. Sin embargo, todavía hay mucha reticencia para el uso. Hay muchos profesionales de salud que todavía no están convencidos de que sea una herramienta tan útil. Yo creo que es un poco por desconocimiento y otro poco porque no todo el mundo tiene la disponibilidad de tener un ecógrafo, y obviamente hay que formarse para poder usarlo como una herramienta de trabajo diario. Yo les voy a mostrar algunos trabajos, los primeros trabajos en niños. Este es uno de los primeros trabajos que se publicó en el 2003, que es un metaanálisis. En este metaanálisis entraron 18 ensayos, 3 de los cuales fueron en niños, o sea, poco todavía, fueron los 3 primeros, y ya en este trabajo evidencian un claro beneficio en la cateterización en adultos y en niños. El cateterismo es más seguro
y es más rápido que aquel mecanismo por puntos de referencias anatómicos, y la ecografía nos permite visualizar vena, las estructuras circulantes, la posición relativa de la aguja, y a su vez predice todas las variantes anatómicas y la permeabilidad vascular. Este es otro estudio que se publicó en el 2009, donde acá se compara la punción, la colocación de catéteres guiados por ecografía con la colocación de catéteres por técnica convencional. Este trabajo es exclusivamente en pediatría. Y se describen 720 pacientes pediátricos y se vio que cuando usábamos la ecografía era menor el número de intentos en la colocación de un acceso vascular, menor tiempo de procedimiento en los operadores más experimentados y reducía mucho las complicaciones. Acá habla sobre todo de punciones accidentales. Después se publicó 10 años o 12 años después este otro trabajo que es una revisión sistemática donde entraron 8 ECAs con 760 pacientes pediátricos y se vio que la inserción de la vía guiada por ecografía aumentaba significativamente la tasa de éxito en un 31, casi 32%, y disminuía el número de intentos de punción. Disminuía el riesgo de punción arterial y no hubo muchas diferencias en el tiempo de colocación. El tiempo de colocación depende mucho de la experiencia que tenga el que pone el acceso vascular. La conclusión de todos estos trabajos en pediatría hacen que la inserción de catéteres guiadas por ecografía mejoraría la tasa de éxito en la primera punción y disminuiría el número de intentos de punción. Entonces, debería usarse en pediatría. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de la ecografía? Primero, nos permite valorar todas las características anatómicas del territorio vascular donde yo voy a poner mi acceso venoso central. Identifico el vaso, diferencio la arteria de la vena, identifico la trayectoria, veo el calibre del vaso, que eso me va a ayudar a mí a determinar el tipo de catéter que tengo que poner, me permite ver la profundidad y medir la profundidad del vaso para ver cuánto yo tengo que introducir mi aguja, identifica la presencia de válvulas venosas y algo muy importante es que nos permite evaluar la permeabilidad del vaso. Si yo voy a poner un catéter en la femoral y veo que el vaso no está permeable, directamente no puedo usar ese vaso. Y esta ventaja me da la ecografía. Y la verdad que es algo sumamente sencillo. Antes punzábamos a ciega y por ahí no pasaba el alambre, no pasaba y uno hacía un montón de intentos, el paciente terminaba con un hematoma y no podíamos hacerlo. Ahora directamente, si yo veo que el vaso no tiene Doppler y no está permeable, directamente me cambio de lugar. Las técnicas para colocar un acceso venoso central, teníamos la vieja técnica, que no es vieja porque hay que seguirla usando y la seguimos enseñando, que es la técnica guiada por anatomía. Nosotros cuando enseñamos a poner vías por ecografía, obviamente que hay que exigir que todo el mundo sepa los reparos anatómicos, porque si nosotros no sabemos dónde buscar, no vamos a saber qué buscamos, ¿sí? Una vez que uno sabe, quiero poner una yugular interna, sé los reparos anatómicos y dónde voy a tener que punzar, la ecografía me va a ayudar como herramienta para visualizar directamente el paquete vascular. Entonces, esto es lo que me da la ecografía. La ecografía me permite, yo una vez que localicé la zona, voy a apoyar mi transductor y voy a ver el paquete vascular como se ve en la diapositiva. La vena y la arteria. Para ver que la vena tiene ciertas características, que por ahí lo vemos en la próxima charla, pero es oval, la arteria es mucho más redondita, cuando es grande, porque por ahí en las femorales, que son las dos más chiquitas y con un calibre mucho menor no se ve tanto, pero si yo estoy poniendo una yugular, voy a ver que
puedo ver que la arteria late, ¿sí? Y la vena no. Y cuando yo apoyo el transductor y comprimo, la vena se colapsa siempre. Si yo estoy seguro que estoy viendo la vena y la vena no se colapsa y veo que tiene algo en el interior, eso es un signo de trombosis, ¿sí? Así que bueno, la técnica, una vez que tengo localizado el paquete vascular, yo voy a dirigir mi aguja directamente hacia el paquete vascular, hacia la vena, en este caso. A su vez, con ecografía tenemos una técnica estática y una técnica dinámica. La técnica estática es ver la anatomía de la vena objetivo y la anatomía adyacente y buscar la permeabilidad de la vena, ¿sí? Siempre sepan que hay variantes anatómicos, ¿sí? Así que por ahí puedo tener alguna vena que se cruza y está a la izquierda, otra a la derecha. Las variantes anatómicas están descritas siempre en todos los trabajos, inclusive en adultos, así que es importante saber dónde la estoy viendo, ¿sí? Y la técnica dinámica es yo, una vez que tengo localizada la vena y la arteria, ¿sí? Y ya estoy listo para punzar, yo puedo hacerle Doppler para mayor seguridad, sobre todo cuando ponemos femorales, que son más chiquitas, menos frecuentemente cuando pone una yugular, porque el calibre de los vasos a todas las edades es mucho mayor, pero puedo hacerlo el Doppler. La arteria siempre late, la vena tiene un flujo continuo, ¿sí? Entonces, cuando yo punzo para colocar mi acceso vascular, la técnica dinámica me permite ir viendo cómo va penetrando la aguja al interior del vaso. Nosotros generalmente siempre punzamos en transversal y una vez que llegamos a la luz de la vena y tenemos que introducir el alambre, uno da vuelta el transductor, lo pone en longitudinal y desliza la guía y vamos viendo cómo va penetrando en el vaso. Esto es una ayuda enorme, enorme con la ecografía, porque muchas veces nos pasa que cuando uno introduce el alambre, por ahí el alambre no pasa, y cuando vos colocás el transductor en sentido longitudinal, ves que por ahí estás parado sobre la pared, estás presionando. Entonces retirás un poquito, lo redireccionás y el alambre pasa perfectamente. Esta importancia tiene hoy la ecografía. La ecografía tenemos el modo 2D que es bidimensional, que es este que vemos, que lo único que nos va a permitir es identificar la anatomía de la vena objetivo. Esta que vemos, como dijimos, es un corte transversal de la vena yugular interna derecha y vemos la relación que tiene con la arteria carótida, ¿sí? Muchas veces pueden estar mucho más juntas o pueden estar superpuestas. Entonces yo tendré que jugar con el transductor para tratar de separarla, para que no me quede una encima de la otra y disminuir el riesgo de poder lesionar la arteria, que siempre es lo más temido. Nosotros, en nuestro hospital, después de muchos años, hemos logrado hacer un simulador. Entonces, nuestros becarios, primero, en primer año de la beca, de la residencia y de la beca de terapia intensiva, los primeros meses pasan ahora por el simulador, aprenden a ver en el simulador y reconocer los vasos arteriales y los vasos venosos y aprenden a punzar en el simulador y colocar los accesos vasculares centrales. Y una vez que los vemos duchos en esto, recién lo hacen in vivo en los pacientes en la terapia. Este es nuestro simulador. Ahí vemos cómo estamos punzando la vena. En el momento que viene un poquito de sangre, colocamos el transductor en sentido longitudinal, como se ve abajo, y vemos cómo va pasando la cuerda de piano en el interior de la vena, ¿sí? Nosotros, después de los primeros tiempos que empezamos a poner catéteres centrales, hicimos un trabajo para
ver nuestra experiencia en el uso de catéteres venosos centrales. Este trabajo lo publicamos en Archivos de Pediatría en el 2022. El objetivo fue mostrar justamente la experiencia en el uso del cateterismo guiado por ecografía en nuestra unidad, comparar los dos sitios anatómicos más usados en terapia, que son la vena yugular interna y la vena femoral, y ver si la ultrasonografía mejoraba el éxito en la primera punción. El estudio fue descriptivo, prospectivo y observacional. Como punto final primario, el uso de ecografía en la colocación de catéteres venosos centrales. Buscamos la relación con el número de intentos, un intento versus más de un intento, con el sitio de punción, es decir, femoral y yugular, y teniendo en cuenta la edad y el peso del paciente. Ese fue el objetivo primario. Secundariamente, lo que queríamos evaluar es si existía alguna relación entre el sitio y el número de punciones en relación al peso y a la edad de los pacientes. Es decir, menores de 10 kilos, que siempre fueron los pacientes más problemáticos, y los mayores de 10 kilos. Y como tercer punto, ver las complicaciones que teníamos comparando un poco la vieja técnica de reparos anatómicos con la técnica actual de las guiadas por ecografía. Pusimos 257 catéteres venosos centrales, esto fue en 4 a 6 meses. Dentro de esos 257 catéteres, en la vena yugular interna se colocaron 118, que representaba el 46% de los catéteres que poníamos en UCI. Y el otro 54% fue en la vena femoral. Cuando vemos la yugular interna, vemos que al ser guiada por ecografía, en el primer intento de punción se lograron colocar 73% de los catéteres venosos centrales. Y con más de un intento, solo el 27%. Con respecto a la vena femoral, en un primer intento se colocó 54% de los catéteres y con más de un intento de punción, 46%. Esto es realmente notorio y a nosotros nos cambió un poco todo en la terapia intensiva, ya que de los 257 catéteres, 118, es decir, el 60 y casi 3% de los catéteres se ponían en un solo intento de punción. Y vamos a ver que la vena de elección fue la yugular interna con respecto a la femoral. Y cuando usábamos la yugular interna con respecto a la femoral, también hubo una ventaja enorme en los pacientes más chiquititos. Esto es significativo en el estudio. Y otra cosa que también nos permitió ver son las complicaciones, que los pacientes que tenían más de un intento de punción tenían 12 veces más posibilidades de sufrir complicaciones que cuando la vía se colocaba en una sola punción. O sea, las conclusiones de este estudio son, de los 257 catéteres que pusimos, 161 fueron colocados en el primer intento de punción. La vena yugular interna, con un primer intento, 86, que son 73%. Esto es realmente significativo. Y fíjense este dato. Cuando nosotros cruzamos los datos y relacionamos el número de punciones con el sitio yugular, femoral y el peso del paciente menor o mayor de 10 kilos, los chicos que tenían menos de 10 kilos fueron favorecidos cuando el sitio de inserción fue la yugular interna, ya que tuvieron mucho menos riesgo de requerir más de un intento de punción con respecto a aquellos en los que elegimos la vena femoral. Esto a nosotros nos cambió un poco la historia. ¿Por qué? Porque primero que todos los primeros años
siempre de elección fue la vena femoral, porque teníamos menos posibilidades de hacer complicaciones graves. La yugular era una vía que la ponían generalmente los becarios de segundo o de tercero, justamente por el riesgo al neumotórax, que era una de las cosas más temidas, y el riesgo de la punción carotidia y dilatar la carótida, ¿sí? Entonces, esto hace que nosotros cambiemos un poco nuestra forma de actuar y de proceder y elijamos la yugular interna de los pacientes más chiquitos. Cuando uno hace ecografía y cuando nos formamos en ecografía, vemos que realmente cuando uno ve la anatomía del cuello, la yugular interna en un paciente de 10 kilos es un vaso que se ve claramente. Son grandes, son más, esa imagen que vieron anteriormente, el paciente tenía 5 kilos, o sea que la yugular se ve perfectamente. Yo en otra clase tengo en un mismo paciente cómo vemos la yugular y cómo vemos la femoral. La femoral, tanto la vena como la arteria, son sumamente pequeñas, ¿sí? Sobre todo en los pacientes más chiquitos. Entonces es lógico que cueste mucho más, por más que tengamos la guía ecográfica, poner un catéter femoral que uno yugular. Así que ahora, para nosotros, la vena yugular, después de todo esto, es la vía de elección, ¿sí? En los pacientes menores de 6 meses también observamos lo mismo, porque la verdad que está muy relacionado con el peso, ¿sí? Y las complicaciones están relacionadas con la técnica. Las complicaciones fueron poquitas, la verdad, tuvimos el 8%, que es lo que está descrito en la literatura mundial, y sí es claro que los pacientes que tienen más de una punción tienen muchas más posibilidades de sufrir complicaciones. Nuestro estudio mostró que son 12 veces más las complicaciones que puede sufrir un paciente con más de un intento de punción. Dentro del modelo multivariado final, las muestras variables predictoras independientes en relación a nuestro punto final primario fueron el sitio de punción percutánea, yugular versus femoral, el médico que realiza la ecografía, que también obviamente que la persona que más se formó y más catéteres puso tiene mayor habilidad y la puede poner, es más eficiente y en menor tiempo, y las complicaciones que son claramente mucho menores cuando lo hacemos con ecografía que con la técnica antigua a ciegas. Entonces, como conclusión, la ecografía bidimensional ha demostrado ser de gran utilidad y segura para la colocación de los accesos vasculares, logrando éxito en la primera punción, especialmente cuando la vía de elección fue la vena yugular interna en los pacientes más chiquitos y de menor tamaño, y las complicaciones inmediatas fueron más frecuentes en los pacientes que requirieron más de una punción. El uso de ecografía en cateterismo venoso central, entonces, nos permite localizar en forma directa la posición de las estructuras anatómicas en tiempo real, nos permite detectar las anomalías patológicas, es decir, trombosis, por ejemplo, o fisiológicas, como el desplazamiento o la anatomía aberrante de los vasos, permitiendo reducir la cantidad de intentos, reducir la duración del tratamiento, aumentar la posibilidad de éxito de inserción de catéteres y reducir las complicaciones relacionadas a la técnica. Entonces, si ahora nos volvemos a preguntar si colocar un acceso vascular ecoguiado es un mito o es una realidad, me parece que todos tenemos que apuntar a que es una realidad. Y es a lo que debemos tender todos, ¿sí? Tratar de tener un ecógrafo. Muchas veces uno no tiene un ecógrafo disponible en el lugar donde está, pero por ahí hay un ecógrafo en otro piso o en algún lugar que en el momento que yo tengo que poner un acceso vascular, lo puedo traer a la terapia y puedo usarlo para mejorar la calidad del procedimiento que le ofrezco a mi paciente.
Entonces, como conclusión, y ya terminando, la ecografía incrementa la seguridad y la eficiencia durante el cateterismo venoso central y le da mucho mayor calidad al procedimiento y menores complicaciones. Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Solana, pero yo quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, que el 63% en este primer trabajo que fue hecho hace 2 años, cuando recién comenzaba la experiencia y la experiencia de los operadores que estaban haciendo el trabajo. 63% de éxito en la primera punción es un número que cuando yo lo ponía eran otros catéteres también, pero cuando lo ponía por referencia anatómica, eran números que yo no alcanzaba. No tengo registro, por suerte, pero creo que esos números no los alcanzaba. El otro tema es que es cierto que por menor complicación o complicaciones con menores consecuencias y mejor accesibilidad, se usaba siempre, o no siempre. Una de las opciones, en primer lugar, era la punción, la colocación de las vías femorales. Y está descrito que las vías femorales tienen una tasa de infección un poco más alta que las que son puestas en yugular o subclavia, tanto en pediatría como en adultos, con lo cual, más allá de las complicaciones inmediatas de la colocación de la vía, digamos, tiene una perspectiva distinta. La localización no es el único factor que lleva a la infección. Hay un montón de factores y de cuidados que uno tiene que tener en el manejo de una vía central, pero estadísticamente tiene más riesgo de infección, así que es otro punto a favor en las complicaciones a mediano plazo. Y desde ya que, bueno, ese 63%, ahora que ustedes tienen mayor experiencia, debe ser Mucho superior, más. mucho mayor. Sí. Ahora, me voy a poner un poco en abogado del diablo, ¿no? Porque claro, vos me estás hablando desde el Garraham, que tienen un ecógrafo, y yo tengo que conseguir que venga el ecografista, o además me tengo que entrenar. Claro, me hablas de un simulador. ¿Qué es un simulador que trajeron de Harvard? Algo que trajeron de la central atómica. ¿Cómo llegaron al simulador y cómo empezaron a hacer esto? Bueno, les cuento un poco cómo empezamos nosotros, para que vean qué es factible. Yo fui la que empecé con este programa desde la terapia intensiva, hace 4 o 5 años. No teníamos ecógrafo en la unidad todavía. Habíamos empezado a ver videos en YouTube de cómo se colocaba. En ese momento estaba el doctor Cuesta, que era uno de los cirujanos pediátricos que ponía los catéteres en quirófano guiados por ecografía, y nos empezamos a reunir con él, que tuvimos 3 o 4 charlitas en donde nos usábamos nosotros y nos hacíamos ecografía entre los compañeros, y él nos enseñaba a diferenciar el paquete vascular, ver cómo se veía una vena, cómo se veía una arteria. Después agarramos, y no se rían, compramos una pechuga de pollo, porque no teníamos otra posibilidad. Entonces fuimos a la carnicería, compramos una pechuga de pollo, la abrimos a la mitad y compramos los globos de payaso, esos largos que usan para hacer los globos con formas. A esos globos los llenábamos de vaselina sólida, de la vaselina que se usa, o gel para hacer ecografía. Entonces, poníamos 2, uno era la vena y otro era la arteria, adentro de la pechuga, y cerrábamos la pechuga. Había un ecógrafo que viejo, pero nos servía por lo menos para aprender a diferenciar, que andaba dando vueltas por ahí, y empezamos con este ecógrafo a hacerle ecografía a la pechuga de pollo y ver cómo veíamos una arteria y cómo veíamos una vena. Después buscamos agujas, empezamos a punzar, y la verdad que era bastante real, porque era tejido, era carne. Así que uno sabía cuánto tenía que presionar, cómo teníamos que ver, buscar el transductor, ver en qué sector del transductor teníamos que punzar para lograr llegar al vaso, ¿sí? Y así empezamos nosotros. Después hicimos cursos, hicimos
por ahí algunos posgrados en ecografía crítica. Yo particularmente hice POCUS, y ahí nos enseñaron a preparar simuladores con geles que son muy similares a lo que es el tejido. Así que hablamos con los ingenieros del centro de simulación del hospital, y hoy tenemos simuladores que realmente es increíble cómo se ve. Y lográbamos tener un vaso venoso y un vaso arterial. Al vaso arterial le damos latidos a través de un tensiómetro, lo tenemos conectado a un circuito, y uno le da como si fuera el manguito del tensiómetro. Bueno, con la misma perita le damos la pulsatilidad como para mostrar, y el de al lado es el vaso venoso. Entonces, les enseñamos, se viste el campo, y los chicos, los becarios de primero y los residentes, dan sus primeros pasos antes de llegar a los pacientes, justamente en el centro de simulación, punzando esa gelatina, porque es una gelatina muy real, y ahí punzan, dilatan, introducen la guía, y pueden ver todo en sentido transversal y longitudinal. Así que, bueno, y una vez que los vemos duchos en esto y que adquieren la destreza, recién los hacemos poner guías de pacientes en la terapia. Los becarios, si bien la yugular, la verdad que la vista, lo que se ve la yugular en un paciente chiquito, y si uno le ve al mismo paciente la femoral, es lo que venimos diciendo, hay mucha diferencia. Uno no debiera ni siquiera pulsar la femoral. Es más, yo cuando hice este trabajo busqué mucha bibliografía, y en pediatría ahora empezó a haber más, pero todavía no se puede decir que la ecografía en pediatría es un gold standard. En adultos es un gold standard desde hace muchos años. En pediatría faltan trabajos, tenemos que hacer trabajos para que pueda ser realmente un gold standard. Pero la verdad que le ha cambiado totalmente la historia a este procedimiento. Así que bueno, los primeros meses no solamente ven cómo un becario superior pone el acceso vascular, y después de 2 o 3 meses empiezan a poner yugulares directamente. Cuando yo en primer año, cuando hice mi beca, en primer año la yugular era del de segundo, Sí, y la subclavia era del becario de tercero. Así que nada, y tenías 3 posibilidades de pinchar cada femoral, y si no, 3 posibilidades de una. Si fallaba, ya venía el becario superior, porque necesitábamos la colocación del catéter. Ahora, hasta este estudio, el 63% de los cateterismos se ponen bajo con la guía ecográfica en la primera punción. Bueno, acá tenemos en el chat varias felicitaciones y y una de las preguntas que yo te iba a hacer, que me anoté acá, era, muy bien, el ecógrafo, qué sé yo, logré porque la historia pasó en que en algún momento el ecógrafo era cerrado bajo llave por el dueño del ecógrafo, el radiólogo, qué sé yo, y no teníamos acceso. Bueno, vos dijiste un ecógrafo menos sofisticado, viejo, bla, bla. ¿Qué traductor usás? Porque ahí viene uno de los puntos, digamos, para la utilización de la ecografía. ¿Qué traductores usan? O si no tenés los datos, los pasamos en la próxima charla. No, Pero el transductor que usamos para los catéteres es el lineal. El lineal tiene mayor resolución y poca profundidad, que es lo que yo necesito para ver el paquete vascular. Así que tenemos dos, uno para chicos más grandes, que es un poquito más grande, y uno que nosotros le llamamos taquito de polo, que es como un taco de polo chiquitito, que lo usamos en pacientes menores de 10 kilos. Pero eso sí es muy importante, el tipo de transductor, que por ahí lo vemos en la próxima charla, que les voy a contar un poco los transductores y cuál se usa para cada procedimiento, pero siempre hay que tener en cuenta que son transductores lineales para tener mayor resolución y poca profundidad. desde Mar del Plata, a propósito de los transductores, nos preguntan sobre la esterilidad del transductor, cómo se mantienen. Nosotros usamos LT8. LT8 para limpiar el ecógrafo con todos los transductores después del procedimiento. Igual tengan en cuenta que esto es
colocar un acceso venoso central, tenemos que tener esterilidad estricta. Entonces tenemos mangas para cubrir estériles, para cubrir todo el cable, y usamos un guante donde ponemos el gel de ecografía dentro del guante, se introduce el transductor y el guante es estéril. Entonces tenemos toda la manga directamente armada, estéril, para poder hacer la ecografía. Eso lo puedo mostrar en la próxima charla también. Vos mencionaste a Horacio Cuesta, que está, no sé, está presente. Hola, Horacio. Y te pregunta si en pacientes pequeños si han utilizado el tronco venoso brachiocefálico. No, nosotros no. No lo han intentado. No, no lo intentamos. Perfecto. Siguen las felicitaciones. Y acá nos dicen, ¿podrían compartir esa información pero para realizar los simuladores, para las prácticas? El hospital tiene un centro de simulación, que es donde trabaja la gente que ha desarrollado estos simuladores. No sé cómo podrían conectarse con ellos para que les faciliten el modo de construirlos, pero tal vez esta información, si no la tenés, la podemos aportar en la próxima charla. Sí, la aporto, la tengo, la aporto en la próxima charla. Perfecto. Porque sí, la aprendí ahí en Pocus, en realidad. Lo que voy a hacer es pedirle a la gente de TICS que habilite los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario fuera del chat. Hola, Solana. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué La nivel verdad, el mío que me está escuchando semejante? tu nivel es excelente, así que, pero además de todo, me pone muy feliz cómo han avanzado y en este tema, que es fundamental, no solo para una terapia intensiva, sino para la pediatría en general. Ya sos una experta en el tema, así que eh, yo me di cuenta que la ecografía iba a ser muy útil en niños en todo aspecto. Por eso la trabajé tanto con José Lipsig y en este aspecto es fundamental. Así que, más que todo, felicitarte. Excelente la charla. Eh, y te hice un poco la pregunta del tronco venoso porque yo lo estoy utilizando cada vez más, sobre todo en pacientes prematuros. Los pacientes prematuros, que algunos incluso tienen una yugular pequeña, eh, pongo el transductor pequeño como si fuera una subclavia supraclavicular y uno va directamente al tronco venoso. Y la ventaja que tiene el ultrasonido, además de darle seguridad al paciente y de darle seguridad al médico que está haciendo el procedimiento, es que en el abordaje del tronco venoso te muestra la pleura francamente, con lo cual uno ve que la aguja ingresa en la luz de la vena y no daña para nada la pleura. Así que es un abordaje que estoy usando yo particularmente cada vez más y me parece un poco más cómodo para el niño porque en vez de salir el catéter por el cuello, sale por la región supraclavicular y me parece que le da más comodidad. Así que hoy en día, cada vez que me piden un acceso venoso, uso el tronco venoso brachiocefálico y fundamentalmente uso el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, dado que si lo coloco del lado izquierdo, el catéter baja directamente por el tronco venoso a la vena cava superior, al tercio inferior de la vena cava superior. Así que bueno, una vez más me pone muy feliz escucharte y me pone muy feliz que hayan avanzado en este tema porque ese es mi querido hospital. Así que les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias, porque usted fue el principal motor de todo este equipo que hoy avanzó tanto en esto, ¿no? Porque nosotros, la verdad
que en terapia intensiva no se pone ningún catéter, ponemos catéteres todos los días, catéteres de diálisis, las percutáneas por ecografía también, y la verdad, se pone el 100% de las vías guiadas por ecografía. Está totalmente desterrada la antigua técnica, que sí le enseñamos para que todo el mundo sepa los reparos anatómicos que son fundamentales. No, y otra cosa que quería decir, ahora que nombró la pleura, esta es otra de las ventajas que nos da la ecografía, ¿no? Porque en épocas pasadas, cuando yo empecé mi beca y mi formación en terapia y poníamos guiados por anatomía, cuando poníamos yugulares, uno tenía que desconectar la rama expiratoria del respirador y el paciente quedaba en apnea para no tener tanto riesgo de neumotórax. Hoy no existe eso. Al ser guiada por ecografía y ver el vaso directamente, el paciente está ventilado, no, sigue ventilado perfectamente, no lo ponemos en riesgo y uno coloca el acceso vascular sin ningún problema. Así que eso también cambió la historia para nosotros, ¿no? Sí, sobre todo en aquellos pacientes que tenían un setting Alto. agresivo o una sobredistensión pulmonar. Uno ya de entrada iba a la femoral para evitar este tipo de complicaciones. Y bueno, yo comprendo que para muchos centros, vos decís, ninguno se pone sin ecografía y que están obligados a utilizar la técnica de buscar los reparos anatómicos. Este entrenamiento y capacitación en la colocación, siguiendo los reparos anatómicos, tiene que existir porque si no, como vos bien marcaste, porque si no, ante una emergencia uno tiene que poner la vía central, no tiene otro acceso y no tiene acceso a la ecografía y esto se tiene que poder hacer. Ahora, la presentación que yo le pedí a Solana que hiciera es para ir mostrando un procedimiento que muchos de los que hoy están viendo la presentación pueden tomar como un camino a seguir, un camino a explorar, digamos, y una técnica para incorporar dentro de la capacitación y las habilidades que tiene que tener el terapista intensivo pediátrico. A ver si hay alguna pregunta más en el chat o si alguien más quiere hacer algún comentario. No sé si te puedo hacer un comentario más. Horacio, por favor. Edgardo, un abrazo grande para vos también, que me alegro verte también. Gracias. No, también lo que quiero decirte es que estamos utilizando cada vez más la ecografía para colocar catéteres periféricos. Vos viste que yo tengo mucho pedido de catéter central cuando en realidad tiene una indicación de catéter periférico. Entonces también es muy útil el ultrasonido para colocar en la vena basílica del brazo un catéter que se centraliza y que funciona como catéter central. Entonces muchas veces en el lugar de trabajo me piden un catéter para infusión de antibióticos o incluso para una nutrición parenteral total y uno encuentra que por vía periférica uno puede centralizar un catéter y que tenga las mismas, las mismas condiciones que un catéter venoso central. Y eso también creo que es importante saberlo porque se puede colocar tranquilamente por vía percutánea en el brazo bajo control ecográfico un catéter tipo PIC o midline. Así que me parece que eso es interesante también prepararse y aprenderlo, ¿no? Horacio, contestaste dos preguntas que habían puesto en el chat en relación a la utilización de la técnica para vías periféricas y del PIC. Así que doble agradecimiento por tu conocimiento, tu participación y por haber respondido con tu experiencia, digamos, preguntas que surgieron en el chat. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más. Bueno, entonces le agradezco a Solana por la excelente presentación que tuvo. Esto también se refleja en el chat. Hubo 41 dispositivos conectados en directo para esta presentación en todo el país.
Esto no significa 41 personas porque más de una vez se conectan en un servicio y son 5, 10 o más personas que están conectadas mediante un solo dispositivo. Y como siempre, esta presentación va a ser editada y puesta a disposición libre en el canal de YouTube de OCD Telemedicina Garraham, y en el momento que esté editada y puesta en el canal les voy a compartir el link para que puedan acceder. Así como hemos hecho con todas las presentaciones, hay más de 40 charlas y 5.400 visitas a los temas que hemos colgado y que están disponibles para todos ustedes. Muchas gracias, los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio, por tu participación. Felicitaciones a ustedes por traer este tema. Un abrazo grande. Un abrazo, Un abrazo. Doc.